Bueno, vamos a seguir un poco más con esto de las funciones trigonométricas, o relaciones trigonométricas, o razones trigonométricas, como quieran llamarlas. En este caso vamos a ver las funciones trigonométricas recíprocas. Vamos a pensar un poquito en lo que ya conocemos. Nosotros tenemos que, si yo tengo un triángulo rectángulo, y acá tengo un ángulo alfa, la hipotenusa es inamovible, es la que se opone al ángulo recto. Y después, para este ángulo alfa, tengo el que está enfrentado es el cateto opuesto, y el cateto, que no es hipotenusa, ¿no? El cateto que es lado del ángulo es el cateto adyacente. Entonces, con todo esto, nosotros definimos las funciones trigonométricas directas, que son 3. Tenemos el seno del ángulo alfa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno del ángulo alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente del ángulo alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, estas son las funciones directas. Ahora vamos a ver las funciones recíprocas. Se llaman recíprocas a las funciones trigonométricas que relacionan estas mismas razones, pero al revés. Entonces, por ejemplo, si es hipotenusa sobre cateto opuesto, va a ser la recíproca del seno y se llama cosecante. Si relaciona la hipotenusa sobre el cateto adyacente, va a ser la recíproca del coseno y se llama secante. Si relaciona el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, va a ser la recíproca de la tangente y se llama cotangente. Estas serían las funciones recíprocas. Es decir, las recíprocas vienen de a pares, ¿no? El seno es recíproca de la cosecante, el coseno es recíproca de la secante y la tangente es la función recíproca de la cotangente. Bien, si bien vamos a usar mucho más las directas que las recíprocas en la resolución de triángulos rectángulos, pero obviamente hay que saberlas todas. Si yo sé cuál es la recíproca de cuál, tengo una especie de método, una palabra mnemotécnica, una reglita mnemotécnica para recordar las definiciones de las funciones trigonométricas directas, que es la palabra SOHCAHTOA, así con H's, lo cual es difícil porque no las pronuncio, pero son 3 sílabas, SOHCAHTOA, y cada una de las 2 primeras sílabas terminan con H. También hay personas que prefieren, en vez de la H, poner la R. También tiene su motivo en la circunferencia trigonométrica, pero nosotros por el momento lo que vamos a decir es solamente para nombrar la H y acordarse dónde va. SOHCAHTOA o SOHCAHTOA. Bien, ¿y qué significa esto? Bueno, esto justamente lo que va a significar es, la S es de la palabra seno, que relaciona al cateto opuesto con la hipotenusa. Hay una definición. La C es de la palabra coseno, que relaciona el adyacente con la hipotenusa. Hasta ahí otra de las definiciones. Y por último tenemos la T, que significa tangente, que relaciona el opuesto con el adyacente. Lo mismo lo podemos pensar acá abajo, sabiendo que la R es la H de hipotenusa. Entonces, si nosotros tenemos la palabra SOHCAHTOA en nuestra mente, al principio parece difícil, pero en realidad después uno la aprende, tenemos también las definiciones de las funciones directas. ¿Y qué pasa con las recíprocas? Y bueno, si yo sé que el seno es la recíproca de la cosecante, voy a saber que la cosecante relaciona los lados al revés, es decir, en vez de ser opuesto sobre hipotenusa, ahora es hipotenusa sobre opuesto. La recíproca del coseno es la secante y relaciona los segmentos al revés, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la recíproca de la tangente es la cotangente, que también relaciona al revés, sería el adyacente sobre el opuesto. Bien, esto entonces para conocer estas
funciones recíprocas. Ahora vamos a ver cómo es el uso de la calculadora. Si nosotros tenemos que calcular las funciones recíprocas, yo me tengo que acordar que seno y cosecante son recíprocas, que coseno y secante son recíprocas y que tangente y cotangente son recíprocas. Esto lo tengo que saber, porque en la calculadora están solo las directas, las recíprocas no están. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la cosecante de un ángulo de 38 grados, yo en realidad lo que voy a hacer en la calculadora es calcular su recíproca, es decir, yo voy a calcular el seno de 38 grados, que ya lo sé calcular, voy a la calculadora, pongo seno 38 igual, y siempre la calculadora tiene que estar en degree, y me da un valor numérico decimal cualquiera. Pero a este valor lo tengo que dar vuelta, tengo como que hacer 1 sobre este valor para que me dé el recíproco, es decir, la fracción inversa, porque en vez de calcularlo como cateto opuesto sobre hipotenusa, a mí me interesa la fracción inversa, la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, voy a buscar en la calculadora un botoncito que dice, o bien puede decir x a la menos 1, o bien puede decir 1 sobre x, que en redefinitiva es lo mismo. El x a la menos 1 justamente es lo que hace dar vuelta a la fracción. Si yo algo lo elevo a la menos 1, lo que hace es dar vuelta a la fracción. Entonces, cuando tengo en el visor el resultado del seno de 38, aprieto el botoncito de x a la menos 1, pongo igual y me da el valor de la cosecante, que en este caso es 1,6242,6 y sigue. Pero como yo lo voy a cortar acá, voy a despreciar este número que es un 6, voy a reemplazar al 2 por el 3. Es decir, que me va a quedar entonces cosecante de 38 grados igual a 1,6243, que vendría a ser el resultado final. Bien, si por ejemplo a mí me piden calcular la secante de 42 3 minutos, yo lo que en realidad tengo que calcular es el coseno de 42 grados 3 minutos, porque la secante y el coseno son recíprocas. Me piden secante, calculo su recíproca. Entonces voy a poner coseno 42 grados 3 minutos igual, y esto me va a dar un valor 0,742560,616, que sigue indefinidamente. Pero si a mí lo que me piden en vez del coseno es la secante, a todo este valor lo tengo que apretar la tecla de x a la menos 1 o de 1 sobre x, poner el igual y me queda un valor que es 1,34669 y sigue. Como yo lo voy a cortar acá y este es un 9, automáticamente el 6 se va a convertir en un 7. Es decir, que me va a quedar 1,3467. Y este es el resultado que esperaba. Bien, un ejemplo más con la tangente. Si me piden, por ejemplo, la cotangente de 27 grados 52 segundos, sin minutos, entonces lo que voy a calcular en realidad es la tangente de 27 grados 52 segundos. Ya lo sé hacer. Tangente de 27 grados, tengo que poner 0 minutos porque no tiene 52 segundos y me da un valor 0,5098, etc. Pero tengo que apretar entonces el x a la menos 1 y el igual para que me dé el valor de su recíproca, que es la cotangente. Así que esto me va a quedar en 1,96138 y sigue. Pero como yo le voy a poner 4 cifras decimales, este 8 lo voy a despreciar, me avisa que el 13 cambia a 14.
Es decir, que el resultado de la cotangente es 1,9614, ya estaría aproximado y es el resultado final. Bueno, espero entonces que esto les haya servido y les haya sido de utilidad. Seguimos en el próximo video.